Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Emmanuel y Brigitte Macron han demandado en Estados Unidos a una influencer según la cual la primera dama nació hombre. ¿Pueden ganar? El lunes se conocerá la sentencia en el juicio penal que se le sigue en Colombia al expresidente Álvaro Uribe. ¿Tendrá efectos políticos? No está claro aún si el intercambio de prisioneros con Estados Unidos favorece a Nicolás Maduro. Hablamos con una periodista venezolana. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 25 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Crece la expectativa sobre la demanda que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y su esposa Brigitte entablaron el miércoles en el estado de Delaware, en Estados Unidos, contra la influenciadora Candace Owens. Pocas veces un jefe de Estado había hecho algo así. Owens ha afirmado, y así consta en su serie Becoming Brigitte en YouTube, que Brigitte Macron era un hombre al nacer, que se llama realmente Jean-Michel Tougneau, y que lo unen lazos de sangre con el presidente Macron, que además es producto de un experimento de la CIA. Según dijo en la CNN Tom Clare, abogado de los Macron, ellos han tratado de contactar a Candace Owens, pero la influenciadora no solo se ha burlado de esas aproximaciones, sino que ha lanzado campañas de mercadeo con camisetas, por lo cual los Macron decidieron decir basta y demandarla. Each time we've done that, she mocked the Macrons. She mocked our efforts to set the record straight. She refused to retract what she had said. She started a merch campaign. She's selling T-shirts mocking and celebrating her defamation of them. And enough is enough. It was time to hold her accountable for this campaign. Tom Clare es un abogado curtido en estas lides. Su firma, Clare Locke, fue una de las que consiguieron que Fox News le pagara casi $800 millones a la compañía de asesoría electoral Dominion por haber difundido noticias falsas sobre ella. Para el abogado, la información que Candace Owens ha dado sobre los Macron en Becoming Brigitte, una serie con más de 2,3 millones de vistas, es absurda, difamatoria y ficticia, y le ha permitido a ella promover una plataforma, ganar notoriedad y hacer dinero. Candace Owens, que en 2024 fue desvinculada de The Daily Wire, un sitio web de ultraderecha por sus posiciones antisemitas, dijo ayer que no va a rectificar, que ha pedido exámenes de sangre de la señora Macron y fotos y que destapar la verdad es algo que el mundo se merece. You were born a man and you will die a man. That's the point I'm making. So give us a sample. I'll send my doctors to take your blood. Figure it out real quick, however you want to go about this. Hey, how about just giving us some pictures again of you growing up, raising your children? That would be fine. You're probably hoping, this will go away and at least we'll say we sued her. We'll say we went after her. She'll probably file for this to get dismissed. I'd like to make it to discovery. I think that we owe that to the world. La demanda de los Macron ocupa 218 folios y acusa a Owens de 21 cargos. Aporta fotos de Brigitte Macron cuando criaba a los 3 hijos de su matrimonio anterior y un anuncio de prensa que anunciaba su nacimiento. Además, explica que Jean-Michel Tougneau es hermano de ella. Brigitte Macron tiene 72 años y Emmanuel Macron 47. Se enamoraron cuando ella era su profesora de teatro en el colegio. La primera dama es parte de otro juicio en Francia contra una vidente y una periodista que en 2021 divulgaron tesis similares a las de Owens. ¿Qué tan factible es que los Macron ganen el pleito contra Candace Owens en Estados Unidos? Llamamos ayer a Bogotá a la abogada Catalina Botero, que fue relatora para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Juan Carlos, en los Estados Unidos, el derecho a la libertad de expresión
tiene una protección reforzada, es un derecho especialmente protegido. Y esta protección reforzada se da particularmente cuando se trata de expresiones que puedan ofender a funcionarios públicos. En estos casos es dificilísimo ganar una demanda contra quien ha hecho ese tipo de expresiones. A pesar de todos los esfuerzos que está haciendo Donald Trump por debilitar este derecho, la protección reforzada continúa. Para poder ganar una demanda es necesario demostrar tres cosas: que se circuló una información que era falsa, que la información produjo un daño y que quien la circuló sabía que la información era falsa o actuó con total desprecio por la verdad. Por la información disponible en este momento en la prensa, yo creo que esos requisitos en este caso se cumplen. Toda la evidencia disponible permite sostener que la información es totalmente falsa. Según la información de prensa, le hicieron llegar esa información a la influenciadora y por lo tanto la conocía y no tiene una información que pueda controvertir la evidencia que le hicieron llegar. Y por supuesto causa un daño enorme a Brigitte Macron, no solamente porque afecta la manera como quiere ser percibida en el mundo, sus rasgos de su identidad, sino que adicionalmente está diciendo que ha mentido durante décadas. Y el hecho de que se haya hecho en redes sociales aporta un elemento adicional que tiene que ver con la dimensión del daño. Una cosa es circular una información falsa, a sabiendas de que es falsa, en una cena de familia o en una conversación con amigas o en una junta del edificio, y otra cosa totalmente distinta es en una cuenta de una red social con millones de seguidores. Particularmente teniendo en cuenta que los algoritmos de esas redes amplifican, mucho más allá de las y los seguidores, amplifican este tipo de información falsa y escandalosa. Así que ahí hay un elemento importante para definir el daño y por lo tanto la reparación en caso de que el juez considere que se produjo la real malicia. Colombia se despertará el lunes con la respiración contenida. Ese día, a las 8:30 de la mañana, una jueza anunciará si absuelve o condena al expresidente Álvaro Uribe por un caso penal que incluye la supuesta manipulación de testigos. Uribe, de 73 años, es uno de los políticos más influyentes del último medio siglo en ese país. Presidente entre 2002 y 2010, unos le abonan la recuperación del orden público en Colombia y otros le censuran los falsos positivos, como se conocen más de 6.400 ejecuciones extrajudiciales. Espinosa, ¿en qué consiste el juicio contra Uribe? Iragorri, en abril del año pasado, un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia decidió llamar a juicio aquí en Bogotá al expresidente Álvaro Uribe Vélez por 2 delitos, el de fraude procesal y manipulación de testigos. El caso comenzó hace más de una década, cuando Uribe acusó al senador izquierdista Iván Cepeda ante la Corte. Uribe dijo en ese entonces que Cepeda había visitado algunas cárceles buscando manipular testigos para vincular al expresidente con grupos paramilitares. Pero en 2018 el proceso dio un giro sorprendente. La Corte, en lugar de investigar a Cepeda, ordenó investigar a Uribe por lo mismo. Luego, en 2020, un tribunal decretó el arresto domiciliario del expresidente, que en ese momento era senador del partido de derecha Centro Democrático. La reacción de Uribe fue renunciar a su escaño en la Cámara Alta, de modo que su expediente pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía General de la Nación. Y así llegamos a la actualidad. Ahora, después de casi 4 meses de alegatos, de pruebas y de testimonios, y más de 95 testigos, será la jueza Sandra Heredia la que decidirá el lunes el futuro de Uribe, que le pidió esto el último día del juicio. Yo le pido respetuosamente, señora juez, cada que llego al final de uno de estos episodios, se me conmueve todo mi ser al tener que terminar con toda convicción con la frase ritual de que me absuelva.
Pero también habló la contraparte, que es Iván Cepeda, que es senador por el Pacto Histórico, el partido de gobierno que respalda al presidente Gustavo Petro. Son 13 años de este largo proceso judicial y hoy sentimos con mucho orgullo y alegría haber llegado a este punto. Lo que está claro es que la decisión que en 72 horas debe anunciar la jueza Sandra Heredia podrá ser apelada por cualquiera de las partes ante 3 magistrados del Tribunal Superior de Bogotá. Si eso ocurre, y ojo que esto es muy importante, ellos tendrían que dictar un fallo definitivo, a más tardar a mediados de octubre de 2025, cuando la causa prescribe. Gracias, Jorge. También es importante señalar que el fallo sobre el caso de Álvaro Uribe se va a conocer a solo 10 meses para las elecciones presidenciales. Uribe ha sido muy crítico del gobierno de Petro, con quien se ha cruzado ataques virulentos. ¿Qué efectos políticos tendría una condena contra Uribe y qué consecuencias una absolución? Llamamos ayer a Bogotá a Jean Basset, politólogo de Sciences Po Burdeos y profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario. Bueno, efectivamente, me parece que por lo que representa la figura de Álvaro Uribe en la historia reciente del país, es un fallo que va a ser muy comentado, que va a generar mucha polémica seguramente en el sentido que sea en que se manifieste, pero yo pienso también que hay que matizar la relevancia de este fallo por 3 razones. La primera es que el asunto juzgado acá es un asunto relativamente periférico con respecto a lo que realmente hace polémica alrededor de la figura de Álvaro Uribe, a saber los falsos positivos, por ejemplo, ¿no? Acá se trata de un asunto de sobornación de testigo relativamente oscuro y no quiero quitarle relevancia al asunto, digamos, pero seguramente es un asunto de menos gravedad que el asunto, por ejemplo, de los falsos positivos. Entonces, esto es un primer elemento. El segundo elemento es que, como lo han dicho, el asunto viene de lejos, ha habido varias etapas, varias instancias, la gente ya se ha acostumbrado un poco a los comentarios al respecto, se ha hecho sus ideas y yo creo que la gente se ha cansado un poquito de esta historia, de este asunto que ya viene de muy lejos. Entonces, yo creo que en este sentido el fallo de pronto no será tan comentado, tan seguido y no va a generar tanta emoción de pronto como podríamos pensar. Y finalmente, el tercer elemento es que Álvaro Uribe ya no es tan central en la vida política del país. Ha estado muy popular y ha estado en el centro del juego político durante las 2 primeras décadas de este siglo, pero desde el gobierno de Iván Duque ha perdido esta relevancia, incluso ha perdido su popularidad y hoy día está un poco en retiro de la vida política, entonces no tiene una incidencia tan directa en las elecciones del año próximo. En este sentido, no debería provocar tanto efecto sobre estas elecciones. Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. Una semana después del intercambio de más de 260 prisioneros entre Estados Unidos y Venezuela, se sigue hablando de sus consecuencias políticas. Lo que hizo el pasado viernes el régimen venezolano de Nicolás Maduro fue liberar a 10 ciudadanos estadounidenses. A cambio, Estados Unidos puso en libertad a 252 venezolanos, presumiblemente miembros de la organización criminal El Tren de Aragua. Estaban recluidos desde marzo en El Salvador, en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT. Los había deportado Estados Unidos de acuerdo con la política migratoria del presidente Donald Trump y habían sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas, ICE. Una vez aterrizaron en Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro habló. Acaba de aterrizar el primer avión con los 252 venezolanos rescatados y liberados de los campos de concentración y tortura de Nayib Bukele en El Salvador. ¿Le sirve políticamente a Maduro este intercambio de prisioneros con Estados Unidos o lo perjudica? Hablamos ayer en Bogotá con la periodista venezolana Luzmeli Reyes, Mellon Scholar en la Universidad de Texas en Austin, que acaba de escribir del tema en El País de Madrid.
En el plano internacional, el intercambio de prisioneros estadounidenses en Venezuela, por una parte, por migrantes venezolanos que estaban detenidos en El Salvador, pues fue un entendimiento entre tres modelos de autoritarios, tanto en el caso del presidente Donald Trump como el presidente Bukele y en el caso del dictador Nicolás Maduro. En este entendimiento, lo importante no es la democracia ni el seguimiento de los valores democráticos, sino obtener resultados inmediatos. En el caso de Maduro, algunos de esos resultados que está buscando es un reposicionamiento en la escena internacional, pero también mantener abierto el canal de comunicación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y por qué es importante para ellos? Pues porque a través de ese canal abierto, demostrar que tiene algún tipo de buena voluntad, sabe que Estados Unidos no tiene, este gobierno en Estados Unidos no tiene una estrategia ni una teoría de cambio sobre qué hacer con Venezuela, solamente se mueve por un objetivo fundamental. En este caso era que estuviesen de vuelta a tierra estadounidense estos ciudadanos. El gobierno de Maduro, por el contrario, quiere seguir manteniendo ese canal abierto porque necesita estabilizar la dictadura, y parte de esa estabilización pasa por que se flexibilice de alguna manera las sanciones o porque se muestre como dispuesto a seguir llevando acuerdos con Estados Unidos, por ejemplo, de seguir recibiendo a venezolanos que son deportados directamente desde Estados Unidos. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Hay dos noticias de ayer sobre Palestina. La primera es que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que anunciará en la Asamblea General de la ONU de septiembre el reconocimiento del Estado palestino. La segunda es que el comisionado de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados en la zona, Philippe Lazzarini, dijo que 1 de cada 5 niños en Gaza está desnutrido y agregó: allí los seres humanos no están vivos o muertos, son cadáveres andantes. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, corrigió el rumbo ayer luego de que el martes miles de personas salieran a protestar por una ley que pone bajo el control de su fiscal general 2 entidades importantes: el Buró Nacional Anticorrupción, NABU, y la Fiscalía Anticorrupción, SAPO. En las últimas horas, Zelensky, tras las críticas de la Unión Europea y después de hablar con el primer ministro británico Keir Starmer, presentó ante el Congreso un proyecto de ley en sentido contrario. Un paro cardíaco dejó ayer sin vida a Hulk Hogan, la máxima leyenda de la lucha libre estadounidense. Hogan murió en Clearwater, en el estado de Florida. Tenía 71 años. Con 2 metros 1 centímetro de altura y 150 kilos de peso, fue 6 veces el campeón del Worldwide Wrestling Entertainment, WWE. Hogan, inconfundible pelo rubio y bigote del mismo color, se convirtió en toda una celebridad mundial. Su nombre verdadero era Terry Gene Bollea y en política hizo campaña por Donald Trump. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.